Presencia Universitaria presenta Entendiendo Derecho con el juez Barrios. Una opinión crítica, teórica y práctica. Bueno, como todos los jueves, le damos la bienvenida al juez Juan Pablo Barrios, quien está con nosotros aquí en esta mañana, y justamente para platicar de lo que ha sucedido con el tema de esta reforma a la ley de amparo, que ha sido polémica y que bueno, es un poco complicado quizá de comprender, pero pues bueno, aquí que nos expliques tú cómo está este tema. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Alfredo, como siempre saludándolos con afecto invariable. Y sí, hemos hablado muchísimo de las implicaciones de la reforma a la ley de amparo y cómo, en opinión de un servidor, esto constituye un retroceso que más bien protege la actividad de la autoridad administrativa en lugar de ser un instrumento para proteger a las personas. Pero sí, justo en relación con esta reciente aprobación por la Cámara de Diputados, lo que ahora ocupa un lugar importante en el debate público es el tema de la retroactividad. Venga, te platico más o menos la historia. La propuesta que fue presentada vía iniciativa por la Presidenta de la República no contenía nada sobre la aplicación retroactiva de la ley. Esto se introdujo justamente en la discusión en el Senado. Uno de los artículos transitorios decía: la nueva ley será aplicable incluso a los procesos que se encuentren en trámite. Después, en el debate y en la exposición pública, muchas personas se mostraron en contra y diciendo que eso transgredía lo que dice el artículo 14 constitucional. En el Senado se matizó, a propuesta justamente del exministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, para agregar una explicación en el artículo 3º transitorio, y así se aprobó el día de ayer la reforma. El artículo en mención dice: esta es una ley procesal y por tanto las situaciones jurídicas que ya hayan pasado en los trámites que se estén en curso, esta ley no aplicará si constituye ya un derecho adquirido, solo en los posteriores hasta su conclusión. Esto, además de ser una fórmula confusa, deja entrever si fue o no fue cambiada o quitado el tema de la retroactividad de leyes. Hay quienes dicen en los medios de comunicación que esta disposición fue una orden directa del ahora presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar. Pero veamos, ¿qué es la retroactividad? Básicamente es la aplicación de una ley nueva que obre hacia el pasado. ¿Qué dice el artículo 14 constitucional? Justo eso: a ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. O sea, no se puede aplicar una ley nueva hacia atrás. Pero dice en perjuicio. ¿Se podrá entonces en beneficio? Sí, sí se puede. Imaginémonos, por ejemplo, que una ley penal es modificada reduciendo una pena o eliminando simplemente un delito. Entonces la persona que está en prisión dice: aplíquenme la nueva ley porque lo que yo cometí ya no es considerado como un delito. Eso sí se puede, porque le beneficia y no le perjudica al Estado. Pero generalmente en otras materias, como la civil, la familiar, la mercantil, si le beneficia a una persona, pues le perjudica a la otra. Por eso se prohíbe que las nuevas leyes afecten hacia el pasado, como dije. Cuando una ley pierde vigencia a través de la derogación de artículos o la abrogación de la ley, es decir, ya no es aplicable, y se aplica hacia el futuro, eso no es retroactividad, es una figura distinta que se llama ultraactividad. Y también para su aplicación tiene diferentes reglas. ¿Cómo podemos identificar si una ley es o no retroactiva? Hay una teoría generalmente aceptada en derecho que se llama la teoría de los componentes de la norma o la teoría de los derechos adquiridos. La primera se refiere a cuándo surge una ley y cuándo va a producir sus efectos. Te pongo un ejemplo. Si una ley dice: cuando una persona cumpla 65 años
tendrá derecho a una pensión, aunque la norma se expida en este momento, va a surtir efectos cuando la persona justamente tenga esa edad. Si no la tiene, entonces no hay una aplicación retroactiva. Es cuando surgió la norma, pero cuándo surtirá sus efectos. En cambio, si la norma, que en este caso establece una disposición que surte efectos en el momento, como la ley de amparo, entonces sí, no podría aplicar hacia las cuestiones jurídicas que ya fueron resueltas. Sé que es un poco complejo, por eso vamos a profundizar un poco más. A la luz de la teoría de derechos adquiridos, si conforme a una ley yo ya tengo generado un derecho a mi favor, la nueva ley no me lo puede quitar. Por ejemplo, si dice la pensión que obtengas tiene estas características y yo ya tengo una pensión a la luz de la ley anterior, la ley nueva no me las puede quitar. Pero lo mismo sucede si ya cumplí los requisitos, aunque no me hayan dado la pensión. Imaginémonos que está en trámite. Por eso debe de ser aplicada la ley anterior. En materia de seguridad social, en pensiones, ahí también hay algunas reglas que permiten la aplicación de la ley anterior o de la ley nueva, como la ley del Seguro Social de 1973 y la de 1997. Pero esos temas de ultraactividad o retroactividad están contenidos en los transitorios explicando por qué se permite aplicar la ley anterior o la nueva. Sigamos. Tratándose de leyes procesales, que son las que regulan un juicio, generalmente no hay retroactividad, salvo cuando se refieren a etapas específicas del conflicto. Te explico. Si la ley dice tienes 15 días para contestar la demanda y la ley nueva dice solo tienes 10 y yo estoy en esa oportunidad para contestar la demanda, evidentemente no me pueden quitar esos 5 días que me daba la ley anterior. Por eso la ley procesal, en teoría, solamente habla de etapas del juicio. Ya en otras cápsulas te he hablado de las etapas postulatoria, probatoria, preconclusiva, que es la forma más o menos de distinguir en qué etapa van. Por eso, esta determinación, en teoría, de que la ley de amparo solo va a aplicar hacia el futuro en los juicios que estén en trámite, pero sin afectar las cuestiones que hayan constituido derechos adquiridos, parecería que no afecta y no es retroactiva. Pero he aquí la trampa. Las mayores adiciones y reformas a la ley de amparo se refieren al interés legítimo, a la suspensión y a la procedencia o improcedencia del amparo en ciertos casos. Por ejemplo, los cobros fiscales. Bueno, el interés legítimo y la procedencia del juicio de amparo se ven siempre hasta la sentencia. Sí se puede determinar antes, pero generalmente es un aspecto que se estudia hasta el final, de manera que estas reglas sí podrían aplicarse en la sentencia, según este transitorio. Y eso no podría ser porque el juicio comenzó con unas reglas específicas que cambiaron mientras el juicio estaba en curso. Segundo, la suspensión. Si bien se ha decretado una suspensión relacionada con cobros del fisco federal o con prisión preventiva oficiosa, digamos, cualquiera de estos aspectos que cambiaron radicalmente con la reforma, debe de tenerse en cuenta que la suspensión es una medida cautelar y por tanto no puede considerarse como un derecho adquirido de la persona ciudadana. Entonces, la misma ley establece que cuando hay una causa que lo justifique, una suspensión puede ser modificada. ¿Qué trae eso consigo? Que efectivamente pueden aplicar la nueva ley justamente sobre pretexto de que las condiciones han cambiado. Y eso, en mi particular punto de vista, sí es una aplicación retroactiva en perjuicio del gobernado. ¿Qué opinas en relación con esta figura compleja? ¿Cuáles serían las consecuencias para el ciudadano común y corriente, juez? Pues justamente que si tú comenzaste un juicio a la luz de reglas que estaban claramente definidas y estas reglas cambiaron, en teoría tu juicio debería de seguirse con las reglas anteriores hasta su conclusión, pero esto no va a ser así en el caso particular. Entonces, lo que hemos dicho en otras cápsulas que puede constituir un riesgo para los ciudadanos es que no te permitan la impugnación de afectaciones indirectas, que no te permitan
la impugnación de cobros fiscales, sino hasta que se termine prácticamente el remate, que si hay una persona sujeta a un proceso que está en prisión preventiva oficiosa, se limita drásticamente cuáles son los efectos de la suspensión. Por mencionarte algunos, como lo he dicho y lo he sostenido, aunque el discurso oficial diga lo contrario, estas modificaciones constituyen un retroceso porque cuida el actuar de la autoridad, cuando la ley de amparo lo que debe de cuidar es la protección de derechos humanos de las personas. Dicen que este instrumento es para beneficio de la gente porque se va a evitar que las personas dejen de pagar impuestos. La realidad de las cosas es que no. Hay instrumentos eficaces para el cobro de impuestos, pero la ley de amparo tiende a evitar que en la ejecución de estos actos se violen derechos fundamentales de las personas. Entonces le están vendiendo a las personas la idea equivocada a través del discurso, porque en realidad la ley de amparo debe de proteger siempre y en todo momento a la gente y no a las autoridades. Quizá en algún momento se tenga que reconsiderar, ¿no?, esta reforma, si no es que venga a lo mejor un llamado hasta externo, ¿no?, para que se haga alguna modificación. Sí, por supuesto. Creo que hay diferentes formas de que la gente reflexione. Los foros abiertos que se intentan con este tipo de reformas son muy interesantes e importantes. Pero lo que hemos visto tristemente, por ejemplo, aquí con la ley de amparo, hubo cientos de voces en contra y ninguna le hicieron caso. Los legisladores, algunos ni siquiera entendieron en qué consistía la reforma y finalmente la votaron. Otros sí lo entienden, pero están alineados con lo que debe de aprobar este órgano legislativo. Y el llamado externo, pues me parece que sí, hay juicios internacionales que podrían promoverse, pero tristemente son muy, muy tardados, como sucede con la reforma judicial también. Claro, pues bueno, pues estaremos pendientes a ver qué es lo que sucede con este tema y cuáles son las afectaciones, pues ya finalmente en la práctica, ¿no? Sí, claro. Aquí lo importante es estar informando constantemente para que la ciudadanía se forme su propio criterio y opinión crítica, desde luego. Pues gracias, juez. Nos vemos la próxima semana. Con mucho gusto.